Buenas noches, bienvenidos todas y todos a este foro de gestión e innovación de las MIPYMES, organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas en su licenciatura de gestión de las MIPYMES y por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, concretamente el Departamento de Administración. En este caso, el tema que vamos a hablar es retos de las MIPYMES para la venta de sus productos o servicios. En esta ocasión nos acompañan Sergio Torres Cruz, ¿no? Él es licenciado en Administración de Tecnologías de la Información por el Tecnológico de Monterrey y también tiene una certificación en el Project Management en el año 2015 en Puebla. Se ha desempeñado en varios puestos de administración, ha sido gerente de tecnologías de la información, ha sido especialista también, programador logístico senior y recientemente y actualmente es gerente regional de ventas del 2018 a la fecha. Ese es la breve semblanza. Y también nos acompaña Alfredo Garibay Suárez. Él es profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, doctor en diseño y visualización de la información por la UAM Azcapotzalco, maestro en diseño también por la UAM Azcapotzalco y licenciado en administración igualmente por la UAM Azcapotzalco. Eh, Su currículum es muy extenso, entonces trataré de resumirlo porque, insisto, es extenso. Bueno, él ha desarrollado varias actividades en la educación continua, impartido talleres, cursos, diplomados, actividades de gestión, es par de evaluador de programas académicos para el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, ha sido distinguido por el CONACYT y tiene también el perfil deseable en el programa de desarrollo profesional docente de la Secretaría de Educación Pública. También tiene varias distinciones como la medalla al mérito universitario, una mención de plata Quórum México. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a nuestros dos invitados, a nuestros dos ponentes y pues vamos a pasar directos al tema. El primero que va a exponer es el licenciado Sergio Torres y el tema, insisto, es retos de las MIPYMES para la venta de sus productos o servicios. Sergio, tienes la palabra. Bienvenido. ¿Qué tal, Marco? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí, efectivamente, me gustaría platicarles rápidamente de quién soy para que sepan por qué me invitaron a platicar de este tema de las ventas para las MIPYMES. Realmente no soy un gurú de las ventas, no soy un experto, tengo un poco de experiencia, pero creo que conozco un poco del trasfondo del proceso y de cuáles son los retos que en la vida a vida nos vamos encontrando, ¿no? Que en el día a día nos encontramos en el proceso de ventas. Yo llevo ya algunos años trabajando en este sector. Eh, yo me dedico específicamente al tema pues, de ventas corporativas, ¿no? La venta de empresas a empresas, pero el proceso es muy similar a todos los niveles. Quisiera platicarles un poquito más a detalle durante la presentación que les voy a presentar. Eh, para que tengan un poquito de detalle, yo estuve trabajando en diferentes posiciones dentro de una armadora aquí en México, la que hace el carro del pueblo. Estuve casi 8 años trabajando en diferentes posiciones ahí para esta armadora y ahora estoy trabajando para una empresa de servicios logísticos, también en la rama automotriz. Entonces yo me muevo sobre todo en este proceso, ¿no? El proceso de las ventas hacia el sector automotriz en general en México y en Latinoamérica. Les voy a enseñar la presentación muy sencilla que traigo para que podamos ir platicando un poquito más a detalle pues específicamente del tema de las ventas, ¿no? Si tienen alguna duda, por favor, ahí vayan escribiendo en el chat para que la podamos resolver al final. Y lo único que quisiera comentarles es que el tema del proceso de ventas es un tema muy extenso, no lo vamos a poder revisar en este momento, vamos a ir nada más viendo por encimita un poco de cuáles son los mayores retos que tenemos que enfrentar y cómo podemos
hasta cierto punto, pues hacerles frente, ¿no? Lo primero que nos enfrentamos todas las personas que necesitamos comercializar nuestros productos o servicios, pues es intentar buscar a alguien que quiera comprarnos esos productos o servicios, ¿no? Todas las empresas, todas las organizaciones que producen algo necesitan a alguien que lo requiera, ¿no? Y la primera pregunta es, quién es esa persona, ¿no? A quién le tengo que vender? Y para eso, el primer proceso de identificación de nuestras audiencias, ¿no? A quién específicamente dentro del universo de, de estructuras, de personas, ¿no? De entidades, tengo que enfocar mis esfuerzos de ventas porque mis recursos, como todos, son limitados, ¿no? Después, una vez que yo ya sé a quién en específico considero que voy a vender, y eso obviamente depende de lo que me estoy, o sea, lo que estoy tratando de mover, tengo que identificar quién específicamente puede ser mi cliente. Y a veces esa pregunta parece muy sencilla, pero no siempre lo es. No siempre la persona que consume nuestros productos es la persona que nos va a vender, que nos va a comprar, perdón, pues, lo que estamos ofreciendo, ¿no? A veces dentro de la misma organización es muy fácil enfocarse a las personas que tienen la necesidad, ¿no? O las personas vaya, uno pensaría que van a aprovechar mejor nuestros productos o servicios, pero no siempre son las personas que tienen la capacidad de compra. Entonces también es muy importante que busquemos a un cliente que tenga las cualificaciones necesarias para poder adquirir nuestros productos o servicios. ¿Cuál es la manera de hacerlo? La única forma es conocer a nuestro cliente. Hay que hacer la tarea, ¿no? Hay que hacer la tarea de investigación, hay que definir nuestro estudio de mercado, conocer quiénes son nuestros clientes, cuáles son sus características personales, cuáles son sus problemas, cuáles son sus deseos, qué es lo que yo voy a ayudarles a pues a resolver en su vida diaria, ¿no? Puede ser un problema laboral, puede ser aspiracional, puede ser algo que, vaya, que ellos no sabían que necesitaban, ¿no? Pero eso lo tengo que saber yo de antemano. La única manera, pues es eso, ¿no? Hay que hacer la chamba. ¿Cómo me puedo yo, vaya, hacer un estudio de mercado si soy una MIPYME? Es muy sencillo, hay muchas estrategias. La realidad es que uno quisiera tener los recursos desde el inicio, ¿no? Para lanzar una mega campaña de millones de dólares. No siempre es posible. Lo que se puede hacer es ir atacando de a poco nuestro mercado. Hoy en día la recomendación es utilizar las herramientas que están a nuestra disposición. Yo recomiendo personalmente utilizar las herramientas de Internet, ¿no? Básicamente hoy en día todos estamos metidos ahí. La verdad es que desde, vaya, yo considero casi todos los sectores de la población tienen acceso ya en su gran mayoría a las herramientas de Internet y podemos hacer uso desde Facebook, ¿no? Con el famoso Pixel para hacer identificaciones muy sencillas, ¿no? Con ads de Google o incluso haciendo, vaya, el proceso tradicional, ¿no? De encuestas, evaluaciones, todo dependerá obviamente de cuáles son nuestros alcances, pero es innegable que es la primera chamba. Y bueno, una vez que yo ya sé quién es mi cliente, eso me va a permitir a mí definir pues mis canales de comunicación. Yo ya sé dónde está esa persona o esa entidad y entonces es más fácil saber qué es lo que tengo que hacer para poder venderle, cómo le llego, ¿no? Y pues eso también obviamente varía mucho, ¿no? Del proceso, dependiendo de a qué nos dedicamos. Personalmente, yo me dedico sobre todo a las ventas pues, de manera presencial. Eso es lo que a mí me gusta más y siento que es más efectivo, pero no en todos los negocios es posible o deseable. Entonces, pues eso dependerá obviamente de cuál es mi mercado meta, cuál es mi cliente. Esa es la primera chamba. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, yo ya sé dónde está mi gente, yo ya sé cómo le quiero hablar, ¿no? O al menos eso es lo que intento, ¿no? Ya sé cómo le voy a llegar. Ahora, ¿qué es lo que le tengo que decir? Y ahí es cuando, vaya, la teoría se vuelve un poco complicada, porque en la práctica la realidad es que no hay una respuesta para todos los procesos de venta, ¿no? Hay muchas estrategias, hay muchas formas de atacar esta respuesta, de esta pregunta, pero en mi experiencia, el método tradicional, la verdad es que nos está quedando muy corto. El método tradicional es el famoso sales pitch, ¿no? El famoso discurso de venta, en donde yo de algún modo me siento con mi cliente y le empiezo a tirar las netas del planeta, ¿no? Yo sé qué es lo que necesita y yo traigo la solución que necesita. Entonces, le voy a empezar a platicar de todos los beneficios, de todos los detalles técnicos de mi producto, de mi servicio, cómo, cuándo, dónde, por qué, dónde lo hice y mira, el mejor precio, el mejor valor. Y entonces
yo lo voy a empezar a llenar de todas las cosas que yo considero son atractivas para él. Desgraciadamente, en mi experiencia, este proceso no es muy exitoso. La verdad es que, vaya, la gran mayoría de las personas, o sobre todo en nuestro ambiente tan competitivo y vaya con ambientes laborales tan rápidos, ¿no? Es difícil tener la atención de una persona mucho tiempo cuando no es algo que ella esté buscando, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en los zapatos de esa persona. Ese es, vaya, mi tip más importante del proceso de ventas, independientemente de a lo que te dediques o que quieras vender. ¿Por qué yo habría de querer consumir eso con el nombre que tú quieras que me quieres ofrecer, ¿no? ¿Realmente lo necesito? ¿Realmente estás llenando pues, un vacío en mi vida, en mi proceso laboral? ¿Me estás resolviendo un problema? Primero tengo que pensar qué es lo que esa persona realmente necesita que yo le puedo ofrecer. Si esa persona no necesita lo que yo le estoy ofreciendo, de antemano, no es esa persona a la que le tengo que vender, ¿no? O sea, y se vale, es importante incluso, ¿no? Entonces, lo primero es entender qué es lo que necesita y después poderle ofrecer eso que necesita. Y bueno, ¿cómo le hago para ofrecerle eso que necesita que nadie más se lo puede ofrecer? Pues hay maneras muy sencillas de definir qué es lo que mi producto o servicio les va a beneficiar o de qué manera los va a beneficiar. Y eso tiene que ver con qué es lo que está llenando, qué vacío está llenando mi producto en su vida. Yo puedo vender zapatos, puedo vender coches, puedo vender servicios de pintura de casas, no lo sé, ¿no? Lo que estoy vendiendo normalmente no tiene que ver con el vacío que lleno en mi cliente, ¿no? Generalmente uno se enfoca mucho en las características del producto o servicio y en la vida real eso suele ser lo último que al cliente le interesa. Lo que le interesa es saber si esa persona que le está vendiendo o ese producto que le está ofreciendo realmente tiene esas características que él busca para sí, ¿no? Que va a ser eficiente, que va a ser responsable, que va a tener un precio adecuado, que lo va a poder, vaya, que va a poder resolver ese problema que él tenía y que a veces ni siquiera sabía que tenía, ¿no? Entonces, para eso es muy importante definir las expectativas del cliente. ¿Qué le puedo ofrecer realmente para que el cliente me tome en cuenta, ¿no? Para unas siguientes ventas y no le quede mal, ¿no? Es muy importante también saber cuáles son los limitantes de mi producto o mi servicio. ¿De qué depende realmente que el cliente me compre a mí en el tiempo? Pues de que esas expectativas se cumplan y de que si no se cumplen, yo asuma las consecuencias, ¿no? Es muy importante en el proceso de ventas siempre ser honesto, siempre. Lo peor que puedes hacer es mentirle a un cliente para obtener una ganancia, porque probablemente te lleves pues, tu venta de ese momento, pero después no vas a tener un retorno a futuro con él porque pues, se va a dar cuenta de que no eres una persona responsable, confiable, ¿no? Siempre hay que estar muy seguro de lo que sea que ofrecemos, sea lo que podamos cumplir. Otra cosa muy importante es el tema de la innovación y la consistencia. Eso es algo que hay que jugar un poco con nuestros productos de nuestras ofertas de valor, ¿no? Es muy importante siempre estar buscando cómo ofrecer un mejor producto o servicio, pero sin descuidar los productos o servicios que mis clientes buscan. Siempre es muy importante cuidar esa línea. La verdad es que, sobre todo en este mundo tan competitivo, nos vamos siempre a buscar, oye, es que mira, ya te cambié este color y ya busqué porque esto está mucho mejor y no siempre nos ponemos a pensar en que el cliente a veces tiene ciertas expectativas de consistencia que tenemos que mantener. Entonces hay que cuidar mucho también eso en mi experiencia, es importante. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito la conversación, ¿cómo le hago para mantener a esos clientes que vayan? Al final del día son el alma de mi compañía, ¿no? De mi empresa, de mi negocio, que van a seguir consumiéndome. Pues lo importante es siempre estar ahí. Es muy difícil, la verdad, mantener una relación si no tenemos contacto con nuestro cliente. Este contacto pues dependerá obviamente de las estrategias de marketing que nosotros definamos, pero sobre todo tienen que ver con tener presencia, ¿no? Estar ahí al pendiente, si es un cliente que yo puedo contactar directamente, pues tratar de saludarlo de vez en cuando, recordarle que estoy ahí,
sin importar si en ese momento necesita un producto o no, que siempre esté en la mente, que me tiene a mí disponible para resolver sus necesidades, ¿no? Buscar esos pequeños detalles que vuelven las ventas personales, ¿no? En mi experiencia es mucho, mucho más efectivo un vendedor que es amigable, que es personal, que se acerca al cliente, que crea rapport, que un vendedor que es muy eficiente con el conocimiento de su producto, ¿no? En mi experiencia, lo mejor que puedes hacer es volverte amigo de tus clientes, así sea 1 o sean 3 millones, ¿no? Estar al pendiente de ellos de una manera personal, siempre genera una empatía, ¿no? que retorna, independientemente del precio, independientemente de tu competencia. Ese es uno de los factores que en mi experiencia, pues la gran mayoría de clientes valora por encima de muchas otras cosas. Y la verdad es que honestamente el tema de las ventas no es algo sencillo. En general, hay muchas estrategias, hay muchas teorías, bueno, hay gente que tiene, digamos, ese feeling, ¿no? Que lo lleva de manera muy sencilla, y hay gente que lo tiene que aprender. Pero la realidad es que allá afuera, en el mundo vaya, que estamos viviendo, es un proceso de todos los días. No hay que tenerle miedo. La verdad es que es algo que se va trabajando con el tiempo, y mi recomendación es hay que practicarlo. A veces pensamos que es algo que va a salir natural, y aún si tienes la experiencia, mi recomendación es practícalo. Busca a alguien dentro de tu organización o fuera de ella con quien tengas confianza, y haz juegos de roles, ¿no? Practica tu speech. ¿Qué es lo que el cliente realmente esperaría que tú le dijeras? ¿Qué te gustaría a ti que te dijera, no? ¿Qué clase de persona te gustaría que se acercara contigo a ofrecerte el producto o servicio que tú estás ofreciendo? Esa es mi recomendación. A veces uno pensaría que hay soluciones mágicas, no las hay, pero hay mucha experiencia en ese proceso, y bueno, hay que documentarse, ¿no? Pues básicamente es todo lo que traigo para enseñarles hoy. Eh, si tienen dudas, por favor, ahora sí que escríbanlas en el grupo para que las podamos leer, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Sergio. Pues ahora continuamos con Alfredo Garibay, el doctor Alfredo Garibay. Adelante, doctor. Bienvenido. Gracias. Bueno, un saludo, buenas noches al auditorio que nos esté escuchando, buenos días, y esto rebasa el orden nacional, ¿no? Pues comparto precisamente estos criterios que bien plantea Sergio en principio. Agradezco a la licenciatura en gestión de la micro, pequeña y mediana empresa de la UNACH, ¿no? Y celebro que haya este tipo de foros de gestión de innovación de la MIPYME, sobre todo para pensar en términos mucho más amplios, derivado de lo que está sucediendo, no necesariamente y únicamente por un contexto de pandemia, sino por un contexto de digitalidad que prácticamente ha permeado a todos los sectores, y esto no podría escapar al ámbito económico. Entonces, miren, pues en realidad a mí me gustaría que en principio pudiéramos pensar más que en retos, en desafíos. Cuando nosotros hablamos de desafíos, según la Real Academia Española, estamos pensando en términos de contender, competir. Pero esto se realiza en términos, sobre todo, de ciertas agilidades o de ciertas destrezas que desarrollen las distintas entidades económicas, desarrollen las organizaciones. Y a mí me gustaría más que pensáramos en ello, en lo que requerimos y de qué manera lo podemos representar, y lo podemos llevar a cabo al margen de lo siguiente. Yo les puse en esta diapositiva que acompaña la presentación, en la cual está la transmisión, dos momentos. El primero de ellos tiene que ver con pensar entre trasladar, simplemente generar traslados de propiedad, es decir, intercambiar la naturaleza de la venta, los traslados de propiedad que tiene como base el intercambio, o bien en generar valor para capturar valor. Y generar valor es pensar precisamente en la experiencia de usuario. Ojo, no estoy considerando en principio la palabra cliente, ¿no? Cliente incluso tiene una connotación en otras latitudes que llevan a un tipo de atributo despectivo, ¿vale? Entonces me gustaría más que pensáramos en usuarios, en personas, ¿no?
Particularmente, bueno, nos dieron, sobre esto yo les voy a contar una historia, ¿no? Una historia al margen de las preguntas que nos colocaron sobre este panel para ir desarrollando el guión relacionado con las probables inquietudes que ustedes tienen dentro de la licenciatura. Y específicamente creo que dicen, ¿qué reto? O sea, una vez que las empresas van a comercializar sus bienes o servicios, o sea, ¿cuáles de los primeros retos que deberían de afrontar? Yo les diría de los desafíos. Bueno, en principio conocer el producto, conocer su producto o su servicio. Eso es fundamental. No vendemos productos o servicios, no distribuimos productos ni servicios, generamos experiencias a partir de los atributos que caracterizan estas oportunidades de valor que nosotros generamos y que queremos intercambiar. Y por eso es importante conocer a plenitud, ¿no? En principio el producto. Una vez que nosotros tenemos caracterizado nuestro producto y logramos establecer, más adelante lo voy a tocar, aspectos relacionados con la diferenciación que son fundamentales, es importante conocer el entorno, sin lugar a dudas. Un entorno hoy en día hipercompetitivo, ¿no? Derivado no solamente del ámbito nacional, sino donde ocurren propuestas de valor de distintas organizaciones, también de carácter multinacional. Y prácticamente yo les diría, para todos hay segmento de mercado, para todos hay oportunidad de desarrollar una actividad económica dentro de estos escenarios altamente competitivos. Bueno, aquí precisamente tendremos que identificar una serie de elementos. A mí me gustaría mucho que pensáramos en función del entorno, caracterizarlo a través de los procesos de planeación estratégica. Hay que conocer bien a la organización de la cual ustedes están integrando esta actividad comercial para especificar cuáles son sus valores, su misión, su visión, los objetivos y alinear en ellos. Yo les diría, no pensemos en ventas, pensemos en mercadotecnia. Veamos el sistema total de actividades enfocado para satisfacer necesidades y deseos, ambos legítimos, a través de una mezcla de la mercadotecnia, que el concepto base viene de la década de los 60 del siglo XX y que ha evolucionado mucho y donde incorporamos, por ejemplo, aspectos derivados de la variable cultural. Entonces hay que pensar en un sentido más amplio para establecer estrategias mucho más sólidas. Hay un libro, y con esto quiero arrancar un poquito la discusión, hay un libro que se llama El libro prohibido de la economía. Y en este libro prohibido de la economía señalan las versiones oficiales y lo que no quisieran las empresas, los gobiernos, que nosotros conociéramos al respecto de distintos temas, de distintos conceptos. Cuando lo relaciona con la mercadotecnia, dice, la mercadotecnia, la versión que no quieren que sepamos, es aquella que dice, aquella que señala, perdón, la mercadotecnia es el arte de engañar sin mentir. Y por supuesto que la mercadotecnia no es ello. La mercadotecnia es una estrategia mucho más amplia, mucho más sólida, que atiende a distintas necesidades y distintos deseos que representan los mercados objetivos, los segmentos de mercado, y para el cual se desarrollan una serie de estrategias de comunicación, una serie de estrategias de planeación bastante sólidas, serias, científicas, probadas, como la investigación de mercados para conocer el entorno. Ahora, una vez que ustedes han definido claramente qué valor van a generar y qué valor esperan capturar, es importante también poder resolverlo esto a través de una serie de destrezas, como les decía, como lo puede ser el pensamiento de diseño. Ya lo comentaba bien mi colega con respecto a desarrollar, por ejemplo, mapas de empatía, arquetipos de clientes ideales para conocer mejor el segmento de mercado, poder profundizar en términos de caracterizar adecuadamente sus propuestas de valor. Si no conocen el producto, difícilmente van a poder conocer adecuadamente el mercado al cual están dirigiendo. Específicamente de ese mercado hay que trascender a las variables tradicionales que nos ofrecen los capítulos de mercadotecnia, ¿no? No solamente quedarnos con esta serie de categorías bastante sencillas, bastante simples, sino evolucionar al margen de entender los microsegmentos, los nichos de mercado. Hemos pasado de la cultura de las masas a la cultura de los nichos. Los productos, los servicios se han sofisticado. Incluso podríamos platicar que se han desmaterializado. Cada vez vemos más productos en la modalidad de servicios y a través de un esquema de suscripción. Para esto es muy importante entonces pensar, y ya con esto estoy atendiendo prácticamente el escenario 2, ¿no? En términos de lo que nos preguntaban, bueno, el sinfín de eslabones para poder colocar mi producto o servicio, estamos hablando del business to consumer, del B2C, y aquí específicamente pues me puedo subir a las plataformas de agentes preponderantes, puedo identificar a través de mi planeación de mercadotecnia, de mi plan anual, precisamente el acompañamiento que requiero para poder desarrollar procesos de distribución de avanzada, ¿no? Sin lugar a dudas, hay una gran cantidad de agentes sudamericanos, norteamericanos, podríamos localizar distintas propuestas, no quiero hablar de una en particular, en las cuales yo podría acompañar mis procesos de distribución, minimizando mis costos de operación, que esto es fundamental, ¿no? La idea de flexibilizar los procesos dentro de la organización.
Ahora, cuando consigo este cliente que señalan, o yo diría, este socio, ¿no? Esta persona que me acompaña en este proyecto de vida que tengo en el ámbito económico, social, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Pues garantizar la fidelización. La lealtad es fundamental y esto implica, por supuesto, regresar a los procesos de planeación estratégica donde quedan definidas definida mi filosofía, mis valores, ¿no? Aquellos elementos que me permiten entregar un valor amplio a mis públicos objetivos, ¿no? A mis segmentos de mercado. Yo les diría, lo más importante es no engañar, no mentir en términos de la solución, en términos de la propuesta que tú estés desarrollando para ese mercado. Ahora bien, con respecto a la permanencia de una empresa, ¿no? ¿Cómo poder manejar la expectativa ante, pues, prácticamente un escenario hipercompetitivo? Yo les respondería, hay que diferenciarse. Y diferenciarse implica pensar en estrategias cada vez más sofisticadas. Si hablamos de estrategias promocionales y de venta, por ejemplo, un 2x1, pues es lo mismo que una bonificación de producto, sin lugar a dudas, ¿no? Un descuento, ya casi nadie cree en ellos. Necesitamos establecer estrategias cada vez con un mayor nivel de profundidad que permitan capturar ese nicho de mercado. En este mismo momento se está desarrollando un concierto a través ya no de un embajador de marca, sino de un influencer, de un producto plenamente diferenciado que sirve para quitarse el dolor de cabeza, pero que en su nombre lleva la marca, ¿no? Y lo está haciendo a través de un grupo de rock para impactar este segmento de mercado de manera muy clara, a través de una plataforma digital. Eso es dar respuesta, eso es conocer el producto, eso es conocer el segmento y eso es conocer el tipo de estrategias en un carácter digital que hoy en día tenemos que desarrollar específicamente para garantizar tener presencia en el mercado. Que están las grandes empresas prácticamente dominando el mercado, yo les diría, siempre hay oportunidad para una organización, para una entidad económica más, en la medida que logre diferenciarse, en la medida que logre apuntar específicamente a ese nicho de mercado. Yo los invito a que consideren, por supuesto, no voy a negar la cruz de mi parroquia, en principio, la acción estratégica y posteriormente aspectos relacionados con el diseño, generar experiencias de usuario. Y no hablo del customer experience, de la experiencia de cliente, hablo de un nivel mayor de profundidad, del diseño de la interacción, de lo que yo busco específicamente a través, por ejemplo, de una plataforma, lograr obtener derivado de aquellas personas que quiero que compartan conmigo este proyecto comercial, este proyecto social que yo he iniciado. Entonces, para ello hay una serie de dinámicas, hay una serie de estrategias muy interesantes que desde el pensamiento de diseño ustedes pueden utilizar, desarrollando mapas de empatía, por ejemplo, desarrollando aspectos relacionados con la construcción del arquetipo de un cliente ideal, desarrollando aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, el diseño de propuestas de valor, ¿no? Pero que sin lugar a dudas van a ir evolucionando todo este tipo de elementos y necesariamente la capacitación y el desarrollo en el ámbito personal y profesional es fundamental. No nos podemos quedar con una mezcla de los años 60 del siglo XX, tenemos que evolucionar y sobre todo, todavía me quedan un par de minutos, me gustaría considerar también el aspecto internacional. Muchas veces estamos pensando integrarnos en mercados locales, ¿no? Pero la posibilidad del éxito y del desarrollo de nuestro proyecto tiene que ver con una mirada de largo alcance. Y allí específicamente les diría, los procesos de internacionalización, ahora derivados de una economía digital, no son tan complicados, ¿eh? Por supuesto que podemos, a propósito del acompañamiento de otras entidades, de otros intermediarios de mercadotecnia, establecer estrategias de distribución de largo alcance. Podríamos estar localizando productos y servicios, insisto, en el escenario internacional en un par de semanas si se desarrollara de manera adecuada a través de un plan anual de mercadotecnia. Entonces, aquí no hay que perder de vista una serie de elementos y con esto prácticamente voy cerrando en estos 10 minutos, como la importancia que tiene vivir en un mundo donde la religión de los datos se ha convertido en ese actor preponderante para poder establecer estrategias no solamente de distribución, sino también de retención. Los datos se convierten en esa nueva religión que me permiten a través del Big Data, y conste, ya no estoy hablando de los sistemas tradicionales de CRM, sino a través de sistemas evolucionados, a través de la cuarta revolución industrial, del Big Data, de la computación en nube, del Internet de las cosas, yo poder generar trazabilidad para saber qué está sucediendo con mis productos, qué está sucediendo con mis servicios, cómo puedo pasar de complacer o de cubrir las expectativas del cliente, del usuario, a deleitarlos. Entonces yo les diría, así como inicié la presentación el día de hoy, no pensemos en generar traslados de propiedad. Pensemos en desarrollar experiencias de usuario. No pensemos en satisfacer las necesidades del cliente. Pensemos en deleitar a nuestros usuarios. Bueno, ahí lo dejaría para dar tiempo a las preguntas.
Sí, muchas gracias, Alfredo. Pues ya están llegando algunas preguntas, pero antes de eso, pues vamos a tratar de hacer una recapitulación de lo que dijeron. Hay unas cosas muy interesantes en las que ambos coinciden, sin embargo, ahí se empieza a ver como una diferencia, ¿no? Por ejemplo, Sergio hablaba de diferenciar entre comprador y cliente, mientras Alfredo va a diferenciar entre usuario y cliente. Entonces, eso sería muy interesante de poderlo ver para que se vaya entendiendo, digamos, la perspectiva que tiene la IPYME en ese sentido. Sin embargo, las preguntas que están llegando para irlas metiendo a la discusión, tratan de hablar, tratan de mencionar cosas como, bueno, cómo hacer el trabajo de identificar ese nicho de mercado que hablaba Alfredo o que decía Sergio, ¿no? En esta venta tradicional, ahora ya no es exitoso hacerlo. Y eso tiene que ver con otra pregunta que hacen también en el foro. ¿Cómo hacer ese trabajo de identificar, de capturar ese nicho de mercado, de esa oportunidad? ¿Cómo hacerlo en estos tiempos de pandemia, ¿no? En estos tiempos donde la gente no puede salir a la calle, estamos encerrados, estamos en este encierro, y cómo establecer una mayor cercanía con los clientes, ¿no? Sobre todo porque ambos dijeron que debe de existir esta parte como de empatía con, ya sea con el cliente en el caso de Sergio o con el usuario en el caso de Alfredo. Entonces creo que podemos empezar con esas dos preguntas. La primera sería, que es una pregunta más personal, esta diferenciación que hace Sergio entre comprador y cliente. Y en el caso de, perdón, Sergio, en el caso de Alfredo es usuario-cliente. Y la otra es cómo hacemos este trabajo de acercarnos a conocer al cliente, la investigación de mercado, capturar el nicho de mercado. Y una pregunta es cómo hacerlo en tiempos de pandemia, en estos tiempos. Empezamos, si quieres, contigo, para invertir en orden, Alfredo, y luego pasamos con Sergio, por favor. Sí, muchas gracias, Marco. Bueno, agradezco las preguntas, espero poder tocar algunos elementos que les sean de utilidad. Si no, bueno, ahí están el contacto, también en la plataforma, de alfredogaribay.digital, por si hay algo adicional en lo que pudiera apoyar, con todo gusto. En principio, bueno, ¿cómo identificar, ¿no? Pues este nicho de mercado? Yo les diría, pues hay que pensar en mercadotecnia, hay que activar el sistema de información de mercadotecnia. ¿Qué implica eso? Mover las capacidades de la organización, por ejemplo, para desarrollar investigación de mercados, ¿no? En principio eso es fundamental. Ahora bien, cuando estamos realizando este desarrollo de actividades que caracterizan al SIN, pues estamos definiendo un perfil de producto y de mercado. ¿Quién compra nuestro producto? Es fundamental, pero también quién no lo compra, ¿no? ¿Dónde lo compran? ¿Cuándo lo compran? ¿Por qué lo compran? ¿No? ¿Qué otros elementos o qué otros productos o servicios compran adicionales a mi producto que están relacionados? Dice Kotler, el padre de la mercadotecnia, el mercado está lleno de conversaciones. Hay que escuchar estas conversaciones. Pero dije escuchar, y nos dijo el padre de la mercadotecnia, escuchar, no oír. Tiene un nivel de profundidad mucho mayor el escucharlas. Entonces creo que finalmente tendríamos que estar trabajando, les digo, en un sentido mucho más amplio y estratégico, donde podríamos, a partir de la digitalidad, precisamente caracterizar a través de la investigación de mercado y de desarrollar una serie de pruebas piloto, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en técnicas como el focus group, técnicas cualitativas, también técnicas cuantitativas que nos brinda a lo mejor una encuesta, un cuestionario, y a través de redes, por supuesto, ¿no? No quiero hablar de una en particular, pero todas las redes en específico nos permiten, bueno, lo voy a decir, incluso Facebook, podemos segmentar claramente, ¿no? Y a veces creemos que se requiere una gran cantidad de dinero. La verdad es que no. O sea, ustedes pueden invertir un par de dólares, ¿no? O un par, 40, 50 pesos, literalmente para desarrollar una campaña de investigación. Si la logran localizar claramente en función del segmento de mercado, sin lugar a dudas van a obtener esa respuesta que les va a permitir afinar, ¿no? La mirada del mercadólogo para poder especificar de mejor manera cómo debería de ser ese producto. Y con esto cierro, también insistiría, reconocer el producto implica saber la etapa, ¿no?, en la cual se encuentra según el ciclo de vida, en introducción, en crecimiento, en madurez o en declinación. Y cada una de estas etapas se caracteriza específicamente por la acción que el mercadólogo debe de desarrollar.
aquí se convierte en un elemento fundamental la innovación. La innovación me permite sobrevivir a esa etapa de declinación. Y tenemos innovación en producto, tenemos innovación en proceso, tenemos innovación organizacional y también hay innovación en mercadotecnia. Entonces, creo que con estos elementos vamos a ver precisamente cómo, y con esto contesto la pregunta inicial, cómo tendríamos y por qué la importancia de diferenciar entre cliente, usuario, ¿no? Yo diría incluso colega, ¿no? Hoy en día las técnicas mercadológicas implican que se den procesos de customización, es decir, de acompañamiento. Kotler les llama de co-creación, donde yo puedo entrar a una plataforma y puedo diseñar, junto con las opciones que me da la compañía, mi zapato deportivo, ¿no? Yo puedo diseñar también el producto de una manera mucho más flexible. Entonces creo que tendríamos que considerar mucho las capacidades y el respeto que requieren las personas, no solamente para verlos como sujeto de intercambio económico, sino en un nivel de profundidad mucho más amplio que implica que estamos trabajando para ellos y para ser parte de su día a día prácticamente durante toda su existencia. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Sergio, te escuchamos. Pues la verdad es que coincido totalmente con Alfredo. Me gustaría nada más aclarar rápidamente, perdón, disculpa. La confusión ahí al inicio me parece, digo, sin hablar por Alfredo, pero que cuando él se refiere a clientes, más bien lo que él buscaba era, pues, a apelar al tema humano, ¿no? Del comprador, digamos, ¿no? Y eso es totalmente entendible. A lo que yo me refería cuando hay una diferenciación entre un usuario y un cliente, tiene que ver con los esfuerzos de ventas, tiene que ver con este proceso de segmentación. Cuando nosotros analizamos nuestro mercado y definimos quién es el que al final del día va a ejercer ese proceso de compra, de adquisición de nuestros productos o servicios, tenemos que tomar en cuenta que no siempre es la persona que los usa, ¿no? Y es algo muy simple, parece que sería de primer año, pero la realidad es que pues en el día a día se nos olvida, ¿no? Y hay ejemplos tan burdos como uno no le vende pañales a los bebés, se los vende a las mamás de los bebés, ¿no? Entonces tenemos que entender que esa mamá tiene ciertas necesidades que el bebé no las tiene, ¿no? Entonces hay que enfocar los esfuerzos ahí para poder, obviamente, ser más efectivos en nuestro proceso de ventas. Y en cuanto a las herramientas, la verdad es que sí, o sea, obviamente cada entidad, cada organización tiene diferentes alcances, pero hoy en día mi recomendación y casi a todos los niveles es utilizar las tecnologías de información, ¿no? Nuestras redes son, muy poderosas. Facebook, como comentaron, es una herramienta muy accesible hoy en día para el tema de segmentación de mercado. Con poco dinero y con poco realmente esfuerzo puede uno alcanzar básicamente mucho nivel de información, mucho detalle de quién es realmente quien está interesado en nuestros productos o lo que sea que estamos ofreciendo. Y si no, la verdad es que cualquier trabajo de segmentación siempre será mejor que salir a la calle a gritarle al mundo, ¿no? La verdad es que por ahí tenemos que empezar todos. Y en cuanto al tema de la comunicación, porque yo sé que en este momento, créanme, lo estoy viviendo, es una situación difícil con los clientes porque pues es muy pues complicado transmitir todo el proceso de venta que generalmente se hace de frente a frente a través de las tecnologías que utilizamos, ¿no? La comunicación digital. Pero no es imposible. La realidad es que nos hemos adaptado al proceso porque no nos ha quedado de otra a todos. Y independientemente del sector en el que te encuentres, creo que todos hemos ido aceptando que es un medio válido de comunicación, ¿no? Mi recomendación es siempre pensar en las necesidades del otro. Cuando yo hablo con una persona, ya sea por teléfono, por videollamada o por el medio que me permitan, generalmente lo primero que hay que tomar en cuenta es si esa persona está dispuesta a tener una comunicación conmigo, ¿no? En este momento es difícil el tema de las concertaciones de citas porque, no es fácil organizar los esquemas de tiempo con las personas. Mi recomendación es siempre ser honesto y desde el principio preguntar si tienen disponibilidad para atender el tema que tú estás tratando de comunicar, ¿no? Eso es muy importante, pero hacerlo con confianza, hacerlo de la manera más amable posible y hacerlo continuamente, ¿no? Independientemente de que en ese momento tu cliente o tu potencial cliente no tenía tiempo,
no desanimarse, seguir buscando. El tema de las ventas es un tema de constancia. La realidad es que, en mi experiencia, más o menos la efectividad de conversión normal para una organización anda alrededor del 40-60%, por ahí más o menos está gesteando en estos días. Eso quiere decir que de cada 10 personas que yo busco, ¿no? De una manera, obviamente ya haciendo todo el trabajo de segmentación, de búsqueda, de estrategias, probablemente entre 4 y 6, si es que soy muy, muy bueno, van a realmente adquirir mi producto. Y la realidad es que es muy normal llegar a procesos de 20% de efectividad, porque ese es el proceso de venta. La verdad es que ese es un trabajo de constancia, de paciencia y de efectividad, digamos, en el proceso de comunicación, ¿no? De que nuestros clientes estén contentos con nosotros en cuanto a la información que reciben del producto o servicio que nosotros vamos a entregar, ¿no? Espero haber tocado, creo que las dos preguntas que platicaron. Sí, muchas gracias, Sergio. Están llegando otras preguntas que van relacionadas con lo mismo, en términos de que nos piden que si pueden abundar un poco más sobre esta diferenciación entre cliente y usuario, y porque la pregunta dice que en las micro y pequeñas empresas pensamos en el cliente y no en el comprador. Entonces, si pueden abundar sobre esto y también si pueden dar algunos tips, dice así la pregunta, en concreto, para que las empresas puedan vender en en un contexto local en estos tiempos de pandemia, aunque se está tocando ya someramente, si pueden ampliar ambos temas, ¿no? El tema de el cliente, usuario, y el tema de tips para poder vender en estos tiempos. Entonces ahora invertimos el orden. Empiezas primero tú, Sergio, y luego Alfredo. Tienes la palabra, Sergio. Sí, por supuesto. Bueno, de nuevo tocando el tema de usuario, cliente. Es cotidiano, ¿no? Llegar vaya, a cualquier organización, ¿no? Y ofrecer tu producto a quien crees que lo valora más. Y generalmente quien lo valora más es quien lo va a utilizar, ¿no? Porque es la persona que va a disfrutar los beneficios que tú le estás ofreciendo de manera directa. Sin embargo, como vendedor, no siempre es la estrategia más efectiva. Suele ser el caso, y me ha pasado en muchas ocasiones, que trabajas un proyecto con un especialista, con la persona que lo necesita y él está muy convencido y ya empezaste a hacer muestras y ya estás empezando a hacer procesos de desarrollo. Y cuando viene el proceso de venta, se te cae el proyecto porque la persona que tiene que tomar la decisión no está convencida de que estás llenando sus expectativas, ¿no? Y eso tiene que ver con temas de costos, con temas de infraestructura, de servicios. Tal vez no eres el proveedor que ellos quisieran porque están más casados con un proveedor que llevan años trabajando, ¿no? Y pues tal vez les falta un poco de manejo del cambio, ¿no? Les da un poco de temor. Hay cosas que no habías contemplado. Entonces, todo ese proceso, todo ese trabajo de venta, pues realmente se pierde, ¿no? Entonces, es muy importante definir, independientemente de que sepas quién va a ser el beneficiario de tu producto, de tu servicio, quién lo va a poder adquirir, ¿no? ¿Quién es esa persona que tiene las calificaciones, las cualificaciones, digamos, correctas para poder aceptar tu oferta de valor? Entonces, eso es muy importante y vaya, es una recomendación para cualquier sector que se dedique a las ventas, ¿no? Cualquiera que necesite comercializar sus productos. Y en cuanto al tema de la interacción con las personas durante la pandemia y cómo ofrecer un producto durante la pandemia, vaya, el tema de la comunicación es el proceso más difícil. Yo creo que que se ha complicado por esta situación. En general, mi recomendación es aprovechemos que vivimos en el 2020. Afortunadamente tenemos a la mano muchas tecnologías que nos permiten comunicarnos con nuestros clientes subjetivos, nuestros mercados subjetivos, ya sean tan simples como las llamadas telefónicas, como tan complejas como las estrategias de desarrollo de marketing en Internet, ¿no? La verdad es que también son herramientas muy valiosas. A veces no nos damos cuenta del alcance que puede tener
un influencer, por ejemplo, ¿no? Cuando está bien definida la estrategia, ¿no? O una campaña pequeña, tal vez en un sitio como Facebook o en un sitio como LinkedIn, por ejemplo, hoy en día es muy recurrido. En mi experiencia, sobre todo en el tema de las ventas a empresas, es algo en lo que nos hemos apoyado mucho recientemente. La gente está muy dispuesta a trabajar en otro ambiente porque es una plataforma, digo, sin hacerle mucha publicidad, que está enfocada al tema de negocios. Entonces la gente generalmente está más abierta a buscar ese tipo de interacciones. Entonces todo dependerá obviamente de quién sea tu mercado, pero mi recomendación es hay que buscarlos, independientemente de que no podamos darnos un abrazo o la mano, hay que estar presentes, hay que acercarse por los medios que sabemos están disponibles para todos, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Alfredo. Bueno, perdón por colocar también en el ojo del huracán esta discusión. Es un mal de la deformación que tengo entre las seguramente distintas disciplinas, pero es muy importante también señalarlo. Desde la academia siempre hacemos un análisis muy profundo de conceptos, ¿no? De este tipo de atribuciones que de pronto utilizamos desde la sociología, por supuesto, Marco, podríamos discutir en términos del atributo consumidor, ¿no? Para garantizar que incluso esto tiene que ver con un proceso de neoliberal, ¿no? Donde prácticamente es parte literal de un modelo de producción que hoy en día vemos que está en crisis, ¿no? Hablando de consumo o hablando de descanso. El descanso es, para este modelo, es la recuperación de la fuerza de trabajo para seguir en el proceso productivo, ¿no? Y entonces por eso tenemos este tipo de análisis de pronto profundo que hacemos desde la academia, desde la investigación, porque es prudente reflexionar al margen de las disciplinas. Y aquí específicamente creo que también desde el diseño, por supuesto, tenemos este énfasis en el usuario. Nosotros estudiamos, por ejemplo, la usabilidad, la capacidad de uso que tiene un producto, que tiene un servicio. A pesar de que bien lo dice Sergio, quizás el cliente no es el bebé, ¿no? Porque pues la mami es la que toma la decisión de compra, ¿no? Pero es importante medir la capacidad de uso que tiene, tanto para la mamá como para el niño, ¿no? Para el bebé. Finalmente, también trabajamos aspectos relacionados con la accesibilidad, ¿no? ¿Qué tan accesible se convierte este producto, este servicio para poder garantizar su operación? Y con ello diseñamos entonces las experiencias de usuario. Y ya específicamente relacionado al tema, pero me parece prudente, si lo vemos desde el ámbito organizacional, pues podríamos desarrollar una serie de cuestionamientos. Si lo vemos desde el ámbito de la entidad económica, por supuesto, los dos términos son importantísimos, ¿no? Podemos hablar de clientes, podemos hablar de usuarios, podemos hablar de consumidores, solamente cuidando los distintos formatos y los distintos espacios. Y ya hablando específicamente de los tips, ¿no? A propósito de los retos, yo les diría, bueno, habría que pensar en términos de un marketing mucho más evolucionado, que es el marketing de atracción, ¿no? Que específicamente corresponde a él pensar en cómo podemos atraer a los clientes, cómo podemos interactuar con ellos y cómo podemos generar estos espacios o estas experiencias de deleite, ¿no? Para generar retención. Y entonces ya empezamos a ponerle nombre a una serie de plataformas, a una serie de técnicas. Continuaré con alguna de ellas, ¿no? Estamos en un proyecto muy bonito en la Universidad Autónoma Metropolitana que se llama One Media, que apoya precisamente al sector de la MIPYM, ¿no? Nos acompaña el doctor Oscar Lozano en este proyecto, un grupo de alumnos de las distintas divisiones, ¿no? Asesores, profesores, y hemos detectado precisamente, derivado de esta contingencia, que una de las características fundamentales que demandaron las entidades económicas, las organizaciones de todos los niveles, ¿no? Estamos con asociaciones de hoteles, por ejemplo, estamos con cooperativas, en principio fue la capacitación en el uso de TI. Y yo diría, no solamente de tecnologías de la información, hoy en día es pensar también en tecnologías digitales y de la transformación, ¿no? Esto implica reconocer esa evolución que va teniendo el mundo, porque hoy una playera no solamente la compras, también la creas en tu casa a través de sistemas de síntesis aditiva, es decir, de impresión 3D. Yo podría estar imprimiendo mi playera y comprando el diseño a una marca, a una empresa. Entonces, creo que aquí en principio hay que reconocer la necesidad de comprender este entorno y específicamente derivado de la digitalización, que es también un tema que desarrollamos con este proyecto de One Media. Pues miren, como tips, por ejemplo, tenemos plataformas como WhatsApp que son muy cotidianas, pero que si yo implemento un WhatsApp Business, puedo desarrollar procesos de categorización de mis clientes, catálogos, ¿no? Puedo generar una serie de notificaciones muy puntuales
para los distintos niveles de clientes, para generar esto que les decía, el marketing de atracción, ¿no? También yo puedo trabajar, y es necesario, sin lugar a dudas, desarrollar esfuerzos de identidad corporativa, ¿no? Yo necesito que mi estrategia de comunicación esté sobre un piso firme, y eso implica tener un diseño. La identidad de la marca es fundamental. Por otro lado, creo que también hemos transitado en términos de generar páginas de internet, ¿no? De manera muy simples, a lo que hoy en día son páginas de aterrizaje. Es fundamental desarrollar landing page, páginas de aterrizaje, micrositios que me permitan fortalecer, ¿no? Que me permitan construir estrategias promocionales muy sólidas, muy dirigidas. Entonces, la página web tradicional, inerte, que complica la navegación, hay que dejarla fuera de lugar, que establece un contacto por correo electrónico. Yo necesito un escenario mucho más sofisticado, incluso de un aplicativo, y la verdad es que no es muy difícil, insisto, pareciera que estos son temas que solamente pueden jugar las grandes marcas, las grandes empresas, pero si algo ha generado la tecnología en la actualidad es que ha democratizado precisamente el acceso a este tipo de oportunidades de negocio. Hoy por hoy la gran empresa se publicita en Instagram, en Facebook, ¿no? Lo mismo que en Spotify, por ejemplo, pero también lo puede hacer la pequeña y mediana empresa, la microempresa, sin lugar a dudas. Entonces creo que esta cancha se ha vuelto mucho más óptima, ¿no? Con muchísimo mayor apertura, para la cual hoy en día podemos desarrollar estas estrategias mercadológicas. Entonces yo les diría, pues no dejemos de lado la posibilidad de habilitarme en términos de este potencial que hoy en día el escenario digital, ya lo dijo Negroponte desde 1995, ¿no? En el libro Ser Digital. El mundo se iba a dividir en átomos y bits. Hoy estamos en el mundo de los bits. Veamos los beneficios, ¿no? Que podemos obtener derivado de los bits que nacieron libres. Estamos en la cultura de la remezcla también. El contenido lo podemos reutilizar. Tenemos que responder muy rápido. Hoy estamos en el mundo del microvideo. La imagen ya no dice nada. Necesitamos pasar a microvideos. Estamos viendo una cantidad de técnicas fundamentales, muy importantes y fundamentales, resultado de los procesos, por ejemplo, de realidad aumentada. Y la verdad es que no son nada complicado acercarnos a ellos. Muchas de estas herramientas se caracterizan por ser de tipo libre, ¿no? Y conste que no dije gratuitas, son libres. Entendiendo esta filosofía, entender esta filosofía es fundamental para poder arroparme como mi pyme de todos los elementos que me permitirían entrar a estas grandes ligas. Muchas gracias, Alfredo. Precisamente con lo que mencionan, contestaron una pregunta que era de cuáles eran las estrategias en el comercio virtual. Sin embargo, hay una pregunta que se relaciona ya con otro tema. Alguien pregunta, bueno, ¿qué pasa con un cliente que ya está casado, con un cliente usuario que ya está casado con una marca y pues no toma en cuenta, dice la pregunta, los beneficios que le ofrece el producto y el precio que tenemos, ¿no? O en otras palabras, ¿qué debo comunicarle a mi usuario para diferenciarme de la competencia? Esa sería la pregunta. Si quieres, empezamos contigo, Alfredo, y después con Sergio. Gracias. Bueno, gracias, Marco. Dentro de los distintos libros que hemos platicado, por ejemplo, para el ámbito de la mercadotecnia, el libro prohibido de la economía, ¿no? Que es un libro español, Ser Digital, un libro de Nicolás Negroponte del MIT, el Homo Deus, el hombre de Dios para la religión de los datos, ¿no? De Yuval. Ahora voy a tocar un libro que me parece muy interesante también, que se llama El marketing del amor, ¿no? Y precisamente entender la mercadotecnia desde este aspecto tan personal nos permitiría resolver este tipo de cuestionamientos como el que ahora hacen mis colegas, ¿no? Me tocó escucharlo en una conferencia que di en Campus Party. Después de poder participar en Campus Party, un colega de la mercadotecnia presentó este libro. Y me parece bien interesante pensar en términos personales a través de cuando no están contigo las personas, por ejemplo, que utilizan pasta de dientes y que todos la utilizamos, ¿no? Pues están con alguien más, ¿no? Eso implica, por ejemplo, si tú quieres atraer a estos clientes, atraer a estos consumidores potenciales, pues prácticamente desarrollar técnicas, ¿no? De atención en función de lo que específicamente no ha sido
atendido para este cliente. Yo diría, este tipo de espacios de coqueteo, de presentar propuestas, ¿no? de establecer criterios, de estrategias muy, muy sólidas, muy sofisticadas, al margen de poder transmitir de una manera mucho más, digamos, común, mucho más cercana, cuáles son los beneficios de tu marca. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues tenemos que hablar y hablar fuerte. Eso implica hablar por los distintos canales, desarrollar una estrategia que, a pesar de que sea líquida, esté consolidada en un único espacio, lo que yo les diría, el landing page, aprovechar las oportunidades que brinda el mercado, ¿no? Tenemos un calendario estacional y festivo de los más amplios a nivel mundial. Entonces, tenemos que identificar claramente el segmento, como les decía, los que no son usuarios de nosotros y tienen la misma necesidad y deseo están con alguien más. Y si lo llevamos al ámbito personal, regresando al tema original, ¿cómo le hago yo para que esa persona que quiero que esté conmigo, ¿sí? Poder obtener su compañía? Lo mismo con la marca. Tengo que ser atento, le tengo que ser fiel, ¿no? Tengo que ser atractivo para ella o para él, ¿no? Tengo que garantizar tener las cualidades que a esta persona le llamarían la atención para poder estar conmigo. Por supuesto, esto implica que se haga al margen de la ética, de la responsabilidad social, ¿no? Porque también en el ámbito personal, la intención no es generar rompimientos, ¿no? De aquellas relaciones que son sólidas, por supuesto, en el ámbito personal, sino generar precisamente oportunidades de mercado. Hoy en día, por ejemplo, y con esto cierro, estamos condicionados por un contexto, es complicadísimo ir al súper, ¿no? La parte de los etiquetados, de los nuevos etiquetados y de las nuevas normas, constituyen un escenario para el cual asistir a un supermercado es prácticamente un proceso de catarsis. Ya no puedes estirar y tomar los productos como tradicionalmente lo hacías porque son altos en grasas, en sodio y en otro tipo de características. Pues, ¿cómo le puedes hacer? Esos productos prácticamente ya están de alguna forma estigmatizados, pues haz que tu producto no esté estigmatizado, hazlo mucho más atractivo, ¿no? Constituye un producto para usuarios, ¿no? Y no para consumidores, en función de que este producto no solamente satisfaga la necesidad de un deseo, sino le acompañen en el bienestar de su día a día. Y yo creo que esas oportunidades, y regresando al ámbito personal, cuando la otra persona ya no se arregla, cuando la otra marca ya no se preocupa por su apariencia, y hay alguien más que sí se arregla, se preocupa por su apariencia, ¿no? Se pone a hacer ejercicio, ¿no? Y todo este tipo de elementos, pues sin lugar a dudas te van a voltear a ver. Entonces implica detectar los momentos de oportunidad. Hoy en día, MIPYMES tienen una gran oportunidad al margen de cómo desarrollamos los productos, ¿no? No insertarse en un mercado precisamente que está caracterizado por un escenario donde el cual los etiquetados claros nos han dicho, ese queso no es queso, ¿no? Esa leche no es leche. Esas papas te hacen mucho daño. Entonces, si tú produces queso, si tú produces leche, si tú produces cerveza artesanal, pues procura aprender de esta experiencia. Lanza un producto que caracterice y que genere esta diferenciación a partir de una serie de atributos para disfrutar una serie de experiencias que no condicionan tu bienestar. Entonces yo creo que hay que aprovechar este tipo de cosas, ¿no? Y llévalo al ámbito personal. Cuando tú quieres a alguien, ¿no? O cuando alguien te quiere, va a hacer todo el esfuerzo para estar contigo. Muchas gracias, Alfredo. Sergio, tienes la palabra. Pues mira, la verdad es que Alfredo creo que ya cubrió muchos de los aspectos importantes de cómo trabajar la resistencia al cambio, que básicamente eso es, ¿no? Cuando tratamos nosotros pues sí, de introducirnos, digamos, en la vida de una persona, de un cliente, ¿no? Cuando él ya tenía algo con lo que estaba contento hasta cierto punto o era algo que le cubría su necesidad. Y no es algo sencillo, ¿no? La mente de los seres humanos es muy primitiva y buscamos en ese sentido cubrir nuestras necesidades de la manera más sencilla, ¿no? Y lo más sencillo es seguir haciendo lo que siempre hemos hecho y que ha funcionado de alguna u otra manera. Entonces, lograr que alguien tome la decisión de hacer un cambio en su entorno, ¿no? Eligiéndote a ti sobre otro producto o servicio que ya cumplía con proveerle hasta cierto punto cierto beneficio, no es una tarea sencilla. La primera recomendación es conocer a nuestra competencia. Eso es algo muy importante y es parte del proceso de
investigación de nuestro entorno como compañía, como organización, saber contra quién estamos, pues no compitiendo necesariamente directamente, pero quiénes están afectando nuestro entorno pues de ventas, ¿no? Y eso es algo que solo nos da la experiencia del trabajo, la investigación, y la verdad es que hoy en día tenemos pues muchas herramientas que nos pueden ayudar. Están las tecnologías de información otra vez, ¿no? Pero mi recomendación es, si hay una oportunidad, siempre hay que acercarse con el cliente. A veces la manera más sencilla, ¿no? Pensamos, es investigar, oye, esta compañía, ¿qué hace? ¿Cuánto vende? ¿Qué precios tiene? No siempre es lo que el cliente valora mejor de esa compañía, ¿no? Entonces, lo mejor si podemos es trabajar con el cliente directamente a quien estamos buscando y preguntarle, oye, ¿qué es lo que te da este proveedor, ¿no? ¿Qué servicio pues más bien, qué te llena dentro de este servicio, ¿no? Y generalmente todos, ¿no? Nos ponemos del lado del cliente y empezamos a pensar que hay ciertas cosas que no nos gustan de los productos que consumimos. Esto es normal. Y entonces esa es nuestra primera pauta para buscar nosotros llenar esos huecos, ¿no? De insatisfacción y pues poder, obviamente, pues poner la balanza de nuestro lado. No siempre tiene que ser precio, en algunas ocasiones puede serlo. Mi recomendación es no se vayan por ahí, ese es un tema muy complicado, y la verdad es que la guerra de precios no le beneficia a nadie. Mi recomendación es buscar cuáles son esos elementos de satisfacción no intangibles que te puede generar un producto o un servicio y que ese otro competidor no está llenando, ¿no? Al 100%. Sí. Muchas gracias, Sergio. Al inicio del foro, Alfredo mencionaba esto de los valores, la misión, la visión, sobre todo con dos palabras que usó de no engañar, no mentir a esta cuestión. Y eso es interesante, ¿no? Porque cuando lo relaciona con esta cuestión de las cuestiones personales, y tú, Sergio, mencionas conocer a la competencia, precisamente viene una pregunta que están haciendo. Ya que tengo a mi usuario guión cliente, ¿qué hago para mantenerlo en mi cartera? ¿No? ¿Qué debo de hacer? Porque esa es una pregunta que se están haciendo acá en el chat. Entonces, Sergio, por favor. Sí, mira, la verdad es que este es un tema que a todos nos debe de preocupar, el tema de la relevancia en el tiempo para nuestros consumidores, nuestros clientes. La única recomendación que yo tengo es manejo de expectativas y consistencia. Yo tengo que ser lo más honesto posible con mis capacidades, ¿no? Y así comunicarlas a mi cliente para que él esté en el entendido más claro posible de qué es lo que puede o no recibir de mí como producto, como servicio. La verdad es que uno siempre se muere en la raya por los clientes, ¿no? Uno, vaya, te pone la camiseta de tu organización y siempre estás buscando, obviamente, ofrecer el mejor producto, el mejor servicio, en el mejor tiempo, con el mejor precio. Siempre tratamos de ser la estrellita dentro del mercado. No siempre es posible. Por eso es ser muy, muy, muy consciente con cuáles son, pues, nuestras restricciones, ¿no? Como organización, para no caer en, pues, de antemano defraudar la confianza de nuestro cliente. Ahora, es innegable que las cosas pueden salir mal y van a salir mal. Siempre pasa, ¿no? Entonces, vaya, uno tiene las mejores expectativas, trabaja obviamente para entregar siempre lo mejor, pero la vida pasa, ¿no? Y siempre habrá problemas que no contemplamos. Es muy importante siempre ser consistente y responsable con lo que sea que nosotros ofrecemos, ¿no? Responder a nuestro cliente. En mi experiencia, los clientes siempre regresan si uno es responsable con lo que ofrece, independientemente de si obtuvieron o no el beneficio originalmente esperado o que ellos pensaron que iban a recibir. Y les platico que esto es algo muy común, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la manufactura. Nosotros ofrecemos tiempos de entrega, niveles de calidad, disponibilidad de servicios, entregas, materiales. Cuando alguna de las cuestiones falla por
N cantidad de variables, lo importante es estar presente y buscar una solución para el cliente, siempre, ¿no? Dejar solo al cliente, dejar que haga su pancho, ¿no? que él se coma su coraje y no darle una solución, una disculpa, una manera de resarcir ese daño es lo peor que podemos hacer. Para recuperar a un cliente, lo único que hay que hacer es estar con él, ¿no? Apoyarlo durante su proceso de duelo y resolver el problema que uno creó, ¿no? Esa es una recomendación muy importante, independientemente de lo que sea que ofrezcamos. Otra recomendación para mantener a los clientes, además de pues, ser honesto y consistente, es ser innovador, ¿no? Y estar al pendiente de las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Hay veces que las empresas nos confiamos, ¿no? Las organizaciones creemos que ya tenemos pues resuelto todo el proceso de venta y todo lo que necesita el cliente ya está aquí dentro de mi catálogo. Y la realidad es que en nuestro mundo, en la velocidad con la que cambian los procesos internos de manufactura, de servicio, las necesidades de la población en general es tan rápida que si no seguimos trabajando constantemente en ofrecer mejores servicios, mejores propuestas de valor, pues va a ser difícil mantener a nuestros clientes debajo de nuestra cartera, ¿no? Siempre va a haber alguien que esté buscando cómo llenar esos nichos que nosotros no podemos llenar. Entonces, es muy importante siempre mantenerse al pendiente de las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Sí. Muchas gracias. Alfredo, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues coincido mucho, por supuesto, con Sergio. Sergio hace rato tocaba un tema fundamental, o sea, yo creo que hay que romper estos criterios de autorreferencia, no solamente para la comercialización internacional, que ahí están basados prácticamente este tipo de estrategias, sino para el comercio local, ¿no? Pensar en precio, que es la primera variable que habría que atender para garantizar poder participar en ese mercado, es una mala decisión en principio, ¿no? No necesariamente esta es la variable que manda, ¿no? Incluso en el contexto nacional, incluso en un contexto de una economía emergente, y eso implica conocer al cliente, conocer al usuario, conocer al consumidor. Ahora bien, creo que sí, esta promesa que hacemos, ¿no? Como bien lo comentabas, Marco, en términos de la alineación de una estrategia de ventas, ¿no? Debe de estar en la planeación estratégica de la organización. No puede ir por cuenta propia. Si la organización dentro de su misión y visión ha definido una serie de actividades fundamentales que caracterizan su propia naturaleza, hay que abastecerlos, hay que procurarlos desde todas las canchas, desde producción, desde mercadotecnia, desde ventas, desde compras, desde finanzas. Para todas y cada una de las áreas funcionales, esos son los criterios rectores. Si los valores son la honestidad, es la integridad, es la justicia, es la lealtad, deberán de permear hacia abajo y deberán de constituirse también desde abajo hacia arriba. Ahora bien, ¿por qué señalo esto? Porque no podemos lanzar una estrategia promocional donde señalemos que estamos en cualquier lugar en venta al detalle, cuando no tengamos las capacidades de producción en principio para garantizar esa demanda y en consecuente para poderla distribuir. Por eso es bien importante considerar mucho este tipo de discusiones al margen de las reuniones que se dan en los entornos empresariales, ¿no? Poder declarar y poder atender las capacidades de la organización y a partir de ello desarrollar estrategias mucho más sólidas. Ahora, también hay que comprender que el contexto cambia y por supuesto el cliente va, ¿no? El usuario va acompañando este tipo de cambios resultado de la naturaleza misma de la vida. Entonces, cada vez estamos más enfocándonos en productos de carácter natural, ¿no? Se han ido modificando los productos, los servicios, estamos ahora en modalidades de suscripción y entonces yo tengo que hacer una reconfiguración de mi producto o servicio, ¿no? A partir precisamente de estos ajustes del entorno. Seguimos comprando pasta dental por caja, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento seguramente entraremos en una modalidad de suscripción, ¿no? Así como lo tenemos para una serie de servicios recurrentes, como para el gas, para la electricidad, podría ser un servicio de suscripción, a nadie se le ha ocurrido, puede ser un proceso de innovación, ¿no? Y estoy tocando cualquier cosa en principio para darle importancia a esta temática relacionada con la innovación. Y la innovación, precisamente en mercadotecnia, debe de caracterizarse en términos de desarrollar estrategias de distribución, de intercambio promocionales cada vez más sofisticadas. Lo decía hace un momento. Hoy no me alcanza con una estrategia de reembolso, ¿no? El llame ya no es suficiente, te regreso tu dinero en 30 días, ya no es suficiente porque no hay credibilidad. ¿Y cómo le apostamos a la credibilidad? A través de la honestidad. Entonces, para mí es muy importante, por ejemplo,
cuando de pronto las empresas se enfrentan a una crisis derivada de una acción errónea de sus empleados, ¿no? Que cometieron una falta en términos de, por ejemplo, estar alterando la línea de producción con actividades que no son higiénicas, ¿no? Y saben a qué me refiero, ¿no? Pues entonces ahí lo más importante no es esconder, sino al contrario, enfrentar la situación de crisis, ¿no? Dar un mensaje desde la dirección en términos de que se está trabajando para para garantizar que este tipo de situaciones no deben de pasar más, ¿no? Y a mí me parece muy importante, por ejemplo, pensar en que la actividad de la comunicación integral dentro de las organizaciones, de las estrategias digitales, no se le puede delegar a aquel sobrino, aquel primo que es muy bueno en el Facebook, ¿no? O en el Twitter. Estos son perfiles profesionales. El community manager o el administrador de la comunidad es una persona súper preparada, ¿no? En principio, con una formación académica universitaria, con una formación en la educación continua, en diplomados, con un manejo de idiomas, con un reconocimiento de la cultura, que debe de ser lo que caracteriza una buena estrategia digital. Entonces hay que tratar de abrir más el panorama y no pensar que este es un asunto de todos los días, de postear contenido. El gestor de la reputación online de las empresas, ¿no? Quien gestiona la reputación de la imagen de la empresa también es una actividad profesional. Pareciera que esto es muy sencillo, insisto, generar perfiles, pero las personas que los desarrollan específicamente tienen que atender a una gran cantidad de actividades. Por ejemplo, señalo una a propósito de los tips, la capacidad de estar en el omnichannel, un canal único. Qué complicado es que cuando a ti te falla algo, ¿no? Tienes que hablar mandas un correo y después hablas por teléfono y tienes que contar otra vez la historia y después te visita el técnico y le tienes que decir otra vez todo. Cuando lo ideal sería establecer una sola ruta de atención, ¿no? De seguimiento y donde te comprenden, y regreso al tema, no como consumidor, sino te comprenden como usuario, ¿no? En función, por ejemplo, pensemos qué tan difícil ha de ser para una persona de servicios financieros que vaya al cajero, ¿no? Que tenga que sacar el dinero de la quincena para darle sustento a su familia y que el cajero se lleve su tarjeta o que no le entregue el dinero porque el sistema está parado, ¿no? Nada hay más difícil que enfrentar situaciones de ese tipo. No se trata de comprar la golosina, se trata de enfrentar este tipo de situaciones que realmente alteran, ¿no? Y atentan contra las personas. ¿Cómo hacerlo? Pues cuidando mucho los procesos. Yo diría a través de reconocer en el otro mis propias necesidades. Y eso implica recuperar estos esquemas que decíamos hace un momento bien, Marco, relacionado con los valores, relacionado con aspectos definidos dentro de la filosofía organizacional y para los cuales, cuando enseñamos mercadotecnia en Azcapotzalco, el tema de la responsabilidad social, de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, que son dos cosas distintas, es transversal a todo. Enseñamos mezcla, enseñamos producto y trabajamos sustentabilidad, ¿no? Sostenibilidad, ¿no? Entonces vemos por qué es importante hacer los ajustes de producto necesarios. Cuando trabajamos aspectos relacionados, por ejemplo, con promoción, a ver, voy a tocar un tema también muy rápido. También cada búsqueda en Internet, por ahí tenemos estudios que generan ciertos grados de CO2, contamina, ¿no? Ya lo dejo de tarea para que lo investiguen. La responsabilidad social implica, ¿no? Repensarnos como sociedad, porque precisamente resultado de no hacerlo en la medida que lo tenemos que hacer, hoy nos tiene aquí, en un confinamiento, ¿no? Entonces, requerimos reconsiderar todos estos elementos alusivos a los procesos de comercialización para garantizar de mejor manera el bienestar, pues, de las personas que formamos parte de este mundo. Pues muy bien, muchas gracias, Alfredo. Y ya para ir cerrando, porque ya se está cumpliendo el tiempo, hay una pregunta que me gustaría que la respondieran de manera breve, pero muy concisa, porque parece que se sale de foco. Es una pregunta que se sale de foco en términos que menciona la pregunta. Bueno, ¿y qué hacer en este tiempo que se están despidiendo tantos trabajadores? ¿Qué hacer uno como administrador de una MIPYME? Entonces, así de manera muy breve, si quieres, Alfredo. Sí, pues yo diría una palabra: hay que recrearnos, hay que reinventarnos, que es lo que estamos haciendo, Marco, ¿no? Recrearnos, reinventarnos. Siempre los procesos de crisis
son procesos de oportunidad. Se abren grietas, hay que entrar por esas grietas, que implica mucho esfuerzo, mucho compromiso, ¿no? Y sobre todo mucha atención a la oportunidad que tenemos, dada pues el privilegio de formar parte de una universidad. Entonces, mucha atención en las clases. Muchas gracias. Sergio. Sí, Sergio. Perdón. Perdón, no escuché. Pues mira, la verdad es que sí, es innegable lo que dice Alfredo. Desafortunadamente la situación es esta, pero cuando se cierra una puerta generalmente se abre otra, ¿no? Y es cuestión de pues buscarla, ¿no? Vaya, hay muchas maneras hoy en día de autoemplearse. Sé que no es a veces algo sencillo de hacer, pero es una buena oportunidad para experimentar, pues con los recursos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Diferentes maneras de generar recursos para nosotros, ¿no? Yo creo que va a ser un bache que seguramente nos va a costar, ¿no? Va a llevar algo de tiempo recuperar todo esto que innegablemente nos está afectando a todos en todos los sectores, pero hay que tener esperanza en que las cosas van a mejorar y en que nosotros podemos buscar otras alternativas, en que podemos ser creativos y que podemos encontrar otra manera de hacer negocio, ¿no? De hacer mercado. Pues muy bien, gracias Sergio. Para ir cerrando, cada uno de ustedes tiene alrededor de 5 minutos para hacer una especie de conclusión. Entonces, como ya es prácticamente la última intervención que tendrán, pues ustedes deciden quién quiere iniciar. Si quieres, adelante, Alfredo. Ok, gracias, que atento. Yo iba a hacer lo mismo, darte la palabra, Sergio. Pero bueno, pues miren, en realidad primero agradecer, ¿no? El espacio para poder generar estos encuentros tan necesarios en una situación de confinamiento que estamos viviendo, y la verdad es que son respiro de aire fresco para todos, ¿no? Para nosotros también desde el ámbito de la academia, que es lo que nos gusta hacer, pues estar presente. Un abrazo solidario a todas las personas que estén enfrentando alguna situación difícil, de verdad, desde el corazón y desde la universidad les acompañamos en esta situación, pero queremos sobre todo dejar un mensaje positivo, ¿no? Al margen de que los retos son desafíos, ¿no? Prácticamente yo les diría, lo que está en la lámina que utilicé ahora, ¿no? En esta presentación es el escenario más claro de lo que me gustaría transmitirles. No pensemos en generar traslados de propiedad, pensemos en generar experiencias. Y a partir de que generemos esas experiencias, seguramente los resultados van a ser distintos. Por supuesto, agradezco a la licenciatura en gestión de la micro y pequeña y mediana empresa, ¿no? Que han promovido este tipo de foros desde la UNAM. Me parece fundamental también reconocer la importancia que implica abrir estos escenarios a la participación de distintas universidades, de distintos colegas que también tienen este tipo de experiencias, como la que Sergio nos ha venido a enriquecer con la moderación que has hecho, Marcos. Sin lugar a dudas, cada vez queda más claro la necesidad de pensar de manera multidisciplinaria, ¿no? Desde las distintas canchas enfrentar los problemas. Yo les diría, lo que estamos viviendo ahora es un proceso prácticamente de recomposición, de reconstitución, y para ello, como les decía hace un momento, las ventanas están abiertas. Hemos avanzado, ¿no? En meses lo que no habíamos avanzado en años. Y somos parte de una generación que está marcada por un cambio y que puede aprovechar este potencial que hoy en día reside en la parte tecnológica. Ya claro, dentro del tiempo que me quede Marco, la tecnología no es solamente los sistemas electrónicos, mecánicos, magnéticos, capaz de procesar grandes bloques de información. La tecnología es el papel, chicos. La tecnología también tiene que ver con estas estrategias que ustedes puedan generar para establecer mejores procesos de intercambio, ¿no? Tiene que ver también con todos estos elementos que nos rodean, tiene que ver con mejorar las fórmulas de nuestros productos. Eso también es tecnología. Establecemos estos criterios a través de medios digitales hoy en día para poder facilitar las actividades de traslado, pero también estamos pensando en el segmento de mercado, ¿no? En los mercados que nos rodean, en generar estas economías solidarias, en cambiar la forma en la que tradicionalmente estamos y hemos declarado la forma en que se debe de consumir. Podemos establecer
procesos de acompañamiento entre la propia comunidad, entre la propia sociedad, que nos brinden una manera distinta de hacer las cosas, construir otros mundos, ¿no? Construir otra forma de realizar intercambio, donde la mercadotecnia por sí misma, por supuesto, no tiene un enfoque negativo, todo lo contrario, en términos de atender, e insisto ahí, tanto necesidades como deseos. Los dos son legítimos en términos de lo que deberíamos de trabajar a propósito de lo que caracteriza todos los requerimientos, ¿no? Todos los impulsos, ¿no? Del ser humano. Entonces, agradecerles mucho a mis colegas, agradecerles el espacio, por supuesto, y creo finalmente que pues, la mercadotecnia es fabulosa, ¿no? Nos permite integrar en una sola disciplina una gran cantidad de disciplinas de las que podríamos platicar en otros momentos, como lo que es el branding, la importancia que tienen las marcas para poder generar estas propuestas de valor que platicábamos y hacerlas de una manera desde la pyme bastante potente para competir incluso en las grandes ligas. No miren tampoco los mercados locales como únicos y exclusivos, vean también los mercados internacionales. Hoy en día los esquemas de producción nos permiten desarrollar negocios entre China y Alemania sin pasar por México. Entonces, amplíen por favor su panorama, amplíen su visión también como emprendedores. Muchas gracias, Alfredo. Sergio, conclusión, por favor. Pues miren, la verdad, igual agradecerles primero que nada por la invitación. El tema de las ventas es algo que, vaya, para ser honestos, llegó a mí sin buscarlo. La realidad es que en mi experiencia el tema de ventas a veces se deja al último, ¿no? Desafortunadamente, al estructurar un negocio, a veces lo último que pensamos en es cómo voy a comercializar esto que me está saliendo también a hacer, ¿no? Y nos olvidamos de que al final del día lo único importante de las organizaciones que desarrollan productos o servicios es que van a llenar el vacío de satisfacción de un ser humano, ¿no? En muchos niveles y en muchas estructuras, pero al final del día a eso se reduce. Entonces es importante tener humildad, ser empático, ¿no? Y pensar en las necesidades del de enfrente como si fuera yo, ¿no? Esa es mi recomendación. Yo sé que, pues vaya, todos estamos parados en diferentes peldaños y cada quien tendrá que buscar estrategias diferentes, pero mi recomendación es no se cierren, ¿no? Hay veces que estamos muy casados con un cliente local o un cliente muy específico en un sector muy específico y no necesariamente pues es mi mejor, pues vaya, estructura, ¿no? O el mejor objetivo en el que pudiera estar enfocando mis esfuerzos. Entonces, utilicen las herramientas que están a su disposición. Las tecnologías son una herramienta, como dicen, muy pues vaya, democratizadas, ¿no? Digamos, muy accesibles para todos, pero al final del día, si lo que está a mi mano es ir a tocar de puerta en puerta, háganlo de la manera más efectiva, ¿no? ¿A qué puertas realmente voy a tocar? ¿Qué le voy a decir a esos clientes? Hay que pensarlo con suficiente criterio para saber que la otra persona igual que yo, tiene deseos, tiene necesidades, tiene expectativas, ¿no? Y esa es mi recomendación. No se olviden de que es una persona realmente. Lo importante no es el producto, lo importante no es el servicio, lo importante es la persona, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, yo creo que número uno en cuanto al tema de ventas. Les voy a dejar mis datos aquí por si gustan contactarme. Les digo otra vez, no soy un genio en este tema, pero llevo algo de experiencia y ya me he dado de topes con muchas situaciones, entonces creo que puedo compartirles un poquito de tips ahí para los que gusten. Y muchísimas gracias y mejor de los éxitos. Yo sé que estamos en una situación complicada, pero vamos a salir de ella muy pronto, van a ver. Muy bien, muchas gracias. Antes de terminar, quisiera agradecerle tanto a Sergio Torres Cruz como a Alfredo Garibay Suárez. Sus aportaciones fueron muy ricas, nos alimentaron mucho, y también quisiera agradecer a la Universidad Autónoma de Chiapas y a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco la invitación que me hicieron para moderar este foro, y agradecer también a todos los que participaron con sus preguntas, escuchando este foro. Para terminar, los invito al próximo foro que se va a realizar antes del cierre del semestre y que se les estará informando en las redes o en los vasos comunicantes habituales. Pues muchas gracias a todas y a todos, y con esto terminamos el foro de gestión e innovación de las MIPYMES.
Muchas gracias y nos vemos próximamente.